Bueno, empiezo con esto último. ¿Qué es lo que se pretende reevaluar esta calificación de los chicos? Hola, bueno, Byron, la verdad es que aquí, como bien lo dice Joana, tenemos que avanzar hacia la normalización del sistema educativo, el retorno a clases presenciales y el trabajo sobre nivelar y recoger todos los procesos de aprendizaje para poder nuevamente recuperar el tiempo que se ha perdido de alguna manera durante esta pandemia son elementos que acompañan a esta decisión. Una decisión que además viene a tiempo de una revisión del abordaje curricular, cómo lo abordamos de manera interdisciplinar, basada en proyectos, de una manera más significativa, en donde los estudiantes puedan entender mejor cómo estos aprendizajes pueden ser implementados en su vida y les puede ayudar en el futuro. Por esto, y cumpliendo lo que dice la ley y el reglamento, debemos a buscar maneras en las que tanto en el bachillerato como en los otros niveles de evaluación acompañe este proceso de transformación integral del sistema educativo. Una evaluación que sea, como decía Joana, formativa, es decir, que no solamente sea para obtener una nota al final de un proceso educativo, sino que la evaluación se considere una parte integral de un proceso de educación en donde obtenemos información del estado de situación de los estudiantes, no solamente en lo académico, sino que podamos también evaluar el bienestar socioemocional, el bienestar integral, que en este momento posterior a la pandemia va a ser sumamente importante. Hemos decidido también hacer en esta priorización curricular énfasis en 4 grandes áreas del conocimiento. La primera es la adquisición de los procesos lectoescritores y la lectura comprensiva, algo que tiene dificultad el país, inclusive en su población adulta, mejorar el nivel de comprensión lectora como una base para el aprendizaje. En segundo lugar, el pensamiento lógico-matemático, que empieza con los más pequeños en la adquisición de las habilidades para realizar operaciones básicas matemáticas, entender la lógica de qué significan estas operaciones y cómo les puede ayudar a resolver problemas en su cotidianidad, y luego ir avanzando en el pensamiento lógico, matemático y crítico a lo largo de los años, y el grado de dificultad depende también de la edad. Y dos otros elementos muy importantes que se han considerado en la priorización son, por un lado, el desarrollo de habilidades socioemocionales, sobre todo en este contexto post-pandemia, en el cual hemos visto un incremento en los índices de ansiedad, de depresión, de estrés, y un incremento del grado también de embarazo en niñas y adolescentes, de trabajo infantil, y con esto buscamos contrarrestar estos fenómenos que se han lamentablemente digamos así, ahondado durante esta pandemia. Y luego un último elemento que es el de el pensamiento computacional, las habilidades para saber cómo utilizar la conectividad, porque la ciudadanía digital no solamente está en tener acceso al Internet y a un dispositivo electrónico, sino también saber qué hacer con ellos, saber discernir lo que es una noticia cierta de una noticia falsa, tener las competencias para saber cómo utilizar estos dispositivos también a favor de un proceso educativo, cómo también investigar, en dónde buscar fuentes de información confiables, científicas, y poder discernir de cuáles son también rumores o elementos que no son ciertos. Ministra, usted ya ha hablado de este retorno obligatorio a partir de enero para todos los estudiantes. Entiendo que es régimen costa, sierra y Amazonía. Pero usted ha dicho que es obligatorio para las instituciones, su personal administrativo, docente, pero no necesariamente para estudiantes. Así es, efectivamente. Nosotros hemos presentado al COE y ya ha sido aprobado por la Mesa de Salud un protocolo para incorporar un retorno seguro a clases presenciales por niveles, un retorno que acompaña al PICE, es decir, continuaremos con los planes de continuidad educativa hasta el 17 de enero en los niveles que no tengan todavía el retorno al 100% de aforo. Ahora, este es un retorno por niveles que favorece o inicia con los estudiantes mayores, quienes fueron los primeros que accedieron a la vacunación. Primero con un ejercicio más pequeño que se llevará a cabo a partir del 22 de noviembre con los bachilleratos técnicos y los bachilleratos que están ubicados en las zonas rurales, así como en todos los bachilleratos en Galápagos, que tiene un mayor porcentaje de vacunación respecto a su población total. Esto nos permitirá también en un grupo acotado seguir avanzando. Luego un segundo grupo el 6 de diciembre, que iniciaría con el retorno al 100% de la presencialidad en bachilleratos
y básica superior en la ciudad de Quito. Esto se daría el 7 de diciembre y se dará, esto es muy importante, Byron, primero y únicamente en los cantones que hayan llegado al 85% de los estudiantes entre 12 y 17 años que tengan las 2 dosis de vacunación. Retornaremos a la presencialidad en los cantones en que ya hayamos llegado en esa población objetivo a más del 85% con el esquema de vacunación completo. Y finalmente, un último grupo está previsto para iniciar las clases del 17 de enero de forma presencial en aforos completos de manera segura, ya desde los 5 años hasta en adelante. Y esto se dará en los cantones que tengan el 85% de la dosis completa entre estudiantes de 5 a 11 años. Estas fechas han sido elegidas sobre la base de la planificación del programa de vacunación con el Ministerio de Salud y sobre la base de la información que tenemos sobre la vacunación docente, que ahora está por encima del 92% de docentes con el esquema de vacunación completo. En el caso de niños y jóvenes de 12 a 17 años ya hemos superado con una primera dosis del 77%. Y avanzando muy rápidamente con las aplicaciones de segunda dosis que se dan de 28 días después de la primera. Y ya con los más pequeñitos, desde ahora hemos tenido un avance, 32.3% de los niños de 5 a 11 años, un corte al 13 de noviembre, ya tienen su primera dosis de vacunación. Por lo tanto, estamos avanzando conforme lo planificado para llegar a las fechas que se han establecido en la gran mayoría de cantones del país, ya con este 85% de la población objetivo con el esquema completo. Ministra, ¿por qué la costa, el régimen costa que está próximo a terminar su año lectivo, también podría tener este retorno obligatorio? Le digo esto porque ellos finalizan, creo, en marzo, usted me corrige. ¿No será mejor esperar? Le digo esto porque he escuchado muchas madres de familia, sobre todo en zonas rurales, en sitios apartados, que efectivamente las condiciones de los recintos tampoco son los adecuados. Ya viene el invierno, usted sabe que en el invierno las cosas en la costa, sobre todo en las aulas, en los colegios y escuelas apartadas, son muy complicadas. ¿Y está preparada la costa para un retorno así de rápido? En todo el país tenemos casos de instituciones educativas, predios que no se encuentran en perfecto estado. Hemos identificado a aquellos que definitivamente no tienen las condiciones de seguridad necesarias porque su infraestructura está demasiado deteriorada, y allí se hará una reasignación de los estudiantes en un plan de contingencia a otros espacios, pero para que ya asistan de manera presencial. Y se tomarán medidas para ir avanzando en la intervención de todos los predios educativos que estén más afectados. Pero Byron, a esas familias que de la costa sobre todo, que piensan que a lo mejor 2 meses de presencialidad no compensan el esfuerzo, nosotros contamos con evidencia suficiente para saber que 1 mes de presencialidad, a veces incluso días de presencialidad, cambian completamente la actitud del estudiante, permiten que tenga ese contacto con otros, el avance también en sus habilidades socioemocionales, la reducción de la ansiedad, la reducción del estrés, la mejora inmediata de su desempeño escolar. Esto nos hace tomar la decisión de que también se implemente este retorno en costa, porque esos meses de ese contacto personal del estudiante con sus docentes y del estudiante con sus compañeros lo vale la pena, esos días de ese esfuerzo vale la pena. Ministra, tengo unos minutitos todavía, me gustaría preguntarle cómo avanza este tema del bachiller técnico. Recuerdo que usted con el titular de la CENACYT también ha hablado de que se debería formar bachilleres con capacidades técnicas para estas tecnologías, que también son muy importantes en la preparación de los bachilleres. ¿Cómo avanza este tema? El bachillerato técnico definitivamente es una de las opciones que los estudiantes favorecen más, en cuanto es una forma de adquirir competencias que les permite acceder ya sea a estudios superiores relacionados a la figura profesional o a también carreras técnicas tecnológicas o al empleo. Ya te otorga la posibilidad o las habilidades para incorporarte al empleo de manera pronta. Para eso lanzamos el Plan Nacional de Formación Técnica de Educación y Formación Profesional,
Estamos próximos a constituir ya a través del decreto ejecutivo un comité interinstitucional del cual forma parte el Ministerio de Producción y forma parte el Ministerio de Trabajo como oferente de los procesos de capacitación, forma parte el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Superior y la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en el cual podemos trabajar en políticas públicas de fortalecimiento de la educación técnica que sean más holísticas. También hemos planteado nosotros una sugerencia de reforma a la normativa actual que permita tener mayor flexibilidad de las trayectorias, que se reconozca la trayectoria de los estudiantes que ya optan por una formación técnica, que están cerca del 40% de los bachilleres están dentro de figuras profesionales técnicas a nivel nacional, y ampliar las ofertas. Durante este año y lo que queda, y también el próximo año fiscal, es decir, del 2022, vamos a trabajar, Byron, en la reforma de algunas cosas que se hacen al bachillerato, que tienen que ver también con la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pensando en cómo podemos mejorar el bachillerato para que éste sea más atractivo para los estudiantes, toda vez que los mayores índices de exclusión educativa, más los estudiantes que dejan el sistema educativo típicamente se encuentran en estos últimos años de la escolaridad. Queremos que para ellos el continuar estudiando, el continuar en el bachillerato sea más atractivo, que estos bachilleratos respondan más a sus necesidades, y para ello estamos trabajando con varios ministerios, con el sector privado empleador, y también a través del fortalecimiento de los procesos de formación dual. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes puedan acceder a la formación sobre el trabajo, en prácticas ya en las empresas y en procesos de formación de las propias empresas sobre qué es lo que ellos requieren de sus futuros empleados, de manera tal que ellos conozcan la maquinaria, la lógica, y podamos fortalecer también el vínculo entre la educación y la industria. Para eso hemos iniciado primero con las figuras profesionales del bachillerato en turismo. Con el ministro de Turismo estamos trabajando en la revisión de esas figuras profesionales e iremos avanzando de manera progresiva con las demás figuras profesionales. Ministra María Brown, me queda clarísimo, muy gentil, como siempre un gusto. Igualmente, Byron, que tengan un feliz día. Gracias a usted. La titular de la cartera de Educación, María Brown, a propósito de lo que nos ha informado, que ya se sabe este retorno obligatorio a clases el 17 de enero para todos los colegios del régimen Sierra, Amazonía y la costa. Eso sí, los estudiantes no necesariamente tienen que ir, y ha hablado también de que el porcentaje de vacunación de cada cantón marcará el retorno de los estudiantes a las aulas. Vamos a repetir la información con la que abrimos este informativo a propósito de la crisis carcelaria y las decisiones que ha tomado el presidente de la República para tomar acción directa y conjunta. Vamos a repetir el comunicado de prensa que